Buenos días, vamos a continuar con lo que es el teorema Thevenin y pues vamos a continuar con el ejemplo 3 que me pide que encuentre el circuito equivalente Thevenin para las siguientes redes. Contamos con este circuito, el cual consta de una fuente de voltaje y 4 resistencias, donde tengo marcada como la resistencia RL va a ser la resistencia 4. Por lo tanto, primero vamos a retirar esta resistencia, que sería la resistencia marcada, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con el circuito que tengo a continuación y a este circuito pues vamos a obtener primeramente con lo que es la resistencia Thevenin. Esta resistencia Thevenin, pues recuerden que tenemos que inhabilitar las fuentes de energía. En este caso tenemos una fuente de voltaje, por lo tanto tenemos que reemplazarla por un cortocircuito. Ahora vamos a ver cuáles son las corrientes que, la resistencia equivalente Thevenin. Y bueno, si nosotros inducimos una corriente imaginaria de A a B, pues podemos seguir la corriente, ¿verdad? Entonces vemos que una de las corrientes se va a ir hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Si seguimos la corriente hacia la izquierda, sabemos que no va a pasar por la resistencia R3. Recuerden que la corriente siempre se va a ir por donde menos resistencia tenga. Sabemos que en el cortocircuito, pues mi resistencia es de 0 ohms. Por lo tanto, se va a inhabilitar lo que es la resistencia con valor R3 y toda la corriente se me va a ir por el puente. Por lo tanto, podemos observar que la resistencia R1 y R2 se encuentran en paralelo, es decir, comparten dos nodos al mismo tiempo. Nosotros vemos que tenemos aquí un nodo y el nodo de aquí abajo es otro nodo, lo podemos marcar como nodo X y como nodo Y. Como comparten dos nodos al mismo tiempo, R1 y R2, pues sabemos que están en paralelo. Por lo tanto, calculo lo que es la resistencia Thevenin y me da un valor de 2.4 ohms. Y podemos también, como observamos en el dibujo que tengo del lado derecho, pues lo que está observando la resistencia Thevenin, que es la resistencia que se encuentra entre A y B. Podemos redibujar el circuito y también verlo de esta manera, y es más fácil observar que las resistencias R1 y R2 comparten dos nodos al mismo tiempo. Y bueno, pasamos ahora a el paso número 4, que es restituir lo que son las fuentes de energía para poder calcular el voltaje que se encuentra entre las terminales A y B. ¿Sí? Nosotros podemos redibujar el circuito de esta manera, donde podemos observar que el voltaje que se encuentra A y B corresponde al voltaje de la resistencia R1, es decir, como están en paralelo, o podemos decir que también es el mismo punto, pues es el voltaje que nosotros tenemos que calcular, ¿verdad? Entonces, aquí nada más lo que hice es pasar las terminales hacia este punto, ya que todo este punto de aquí, pues es el mismo nodo, entonces no pasa nada por redibujar el circuito. O también desde nuestro circuito anterior podemos observar que las terminales A y B están en paralelo con la resistencia R1, por lo tanto es el mismo voltaje, podemos verlo de esta manera. Entonces, si nos basamos en nuestro circuito para poder calcular este voltaje, pues nosotros podemos aplicar el divisor de voltaje. Recuerden que es el voltaje total de esa rama, ¿verdad? Entonces aquí nosotros necesitamos que nuestras resistencias estén en serie para poder aplicar nuestro divisor de voltaje, y pues vemos que R1 y R2 efectivamente se encuentran en serie. Por lo tanto, podemos aplicar directamente el divisor de voltaje, que sería pues el voltaje en la rama por la resistencia que me interesa, saber el voltaje, es decir, R1 entre la suma de las dos resistencias que están en serie. Sustituyo valores y obtengo lo que es el voltaje Thevenin. Si alguien tiene duda de cómo aplicar divisor de voltaje, puede ver el video donde se explica. Y bueno, aquí a continuación dibujamos lo que es el circuito equivalente Thevenin, donde sustituimos el circuito original por una fuente de voltaje con el valor del voltaje que acabamos de calcular, y la resistencia equivalente Thevenin en serie con nuestra resistencia RL, que era la resistencia R4. Gracias.